Me parece que ahí estamos grabando, ¿cierto? Sí, Sí, ahí está solicitando permiso. súper. Muy bien. Bueno, básicamente presentarle nuestra pregunta, ¿en qué consiste una persona educada? ¿Cierto? Cuando nos situamos en la perspectiva filosófica, siempre decimos que nuestro primer paso, nuestro primer movimiento, ¿no es cierto?, es justamente hacernos una pregunta. Y una pregunta filosófica tiene varias características y hay muchos autores que pueden explicar muy bien qué entendemos por eso, pero por mi parte les puedo decir que nos hacemos una pregunta filosófica cuando nos hacemos una pregunta donde tenemos un cierto compromiso, donde no nos da lo mismo la respuesta, ¿no es cierto? Nos hacemos una pregunta filosófica cuando la pregunta nos invita a ensayar respuestas, más que a obtener una respuesta en particular, ¿no es cierto? Hay un compromiso, hay un ensayo. Nos hacemos una pregunta filosófica cuando nuestra principal vía de respuesta, de conversación, no es una solución específica, técnica, no es un dato, ¿no es cierto? No es una respuesta, no se responde con una respuesta afirmativa o negativa, ¿no es cierto? No es solamente la exposición, ¿no es cierto?, como decía, de una solución técnica, por ejemplo, o de un dato histórico. Esas son preguntas muy valiosas y el ejercicio de responderlas también, pero no le llamamos filosófica. Le llamamos filosófica a esa pregunta que compromete, que involucra, y que de alguna manera también nos expone, ¿no es cierto? Nadie puede exponer una cuestión sin exponerse a ella. Entonces, a la hora de ensayar una posible respuesta, nosotros nos vamos, en cierta medida, a exponer. Aprovecho a saludar a Enrique ahí que viene entrando, luego le vamos a dar el espacio. Entonces, jugamos con esta idea de una pregunta filosófica que además es una pregunta que quiere trascender, ¿no es cierto? Quiere trascender un momento, un tiempo en particular, ya sea histórico, ya sea una cierta contingencia. Nosotros no planteamos la pregunta de en qué consiste una persona educada para el aquí y el ahora solamente. Nos hacemos una pregunta en qué consiste una persona educada para distintos mundos posibles, distintos momentos, distintas épocas. Por supuesto que uno siempre va a pensar y a responder desde su condición. No necesito decir explícitamente es una pregunta situada. Pero esta pregunta nos permite conversar más allá de nuestra época y más allá de nuestras circunstancias, ya sea geográfica, ya sea temporal, ¿no es cierto? Y podemos conversar en ese sentido con distintos autores. La pregunta filosófica invita a leer textos de filosofía. Es interesante, ¿no es cierto?, preguntarse qué puede haber en la tradición filosófica relacionada con esta pregunta. ¿Qué habrán dicho los grandes filósofos que guardamos en nuestra historia de la filosofía? Y por supuesto que hay algunos autores que han sido mucho más explícitos, ¿no es cierto?, y que se han hecho cargo específicamente de esta pregunta. La pregunta filosófica compromete, la pregunta filosófica expone, la pregunta filosófica trasciende, la pregunta filosófica invita. No es una pregunta filosófica aquella que solo convoca a los filósofos, ¿ah?, a los filósofos profesionales como Enrique, o a los filósofos de origen, como yo tal vez, ¿no es cierto? O a los filósofos en potencia, como a lo mejor Manfred, Guillermo, Marcela, el mismo Eric, etc. Que nos va a hacer filosofar y nos va a invitar
a tener esa conversación. Entonces, por eso pensamos que ¿en qué consiste una persona educada? Es una buena pregunta filosófica. Y de alguna manera esto lo avala el Instituto de Filosofía, que pone la pregunta dentro de su oferta, parrilla de cursos, ¿no es cierto? Pero también lo avala la historia, como les decía. La pregunta filosófica invita, no es exclusiva para los profesores, para los técnicos, para los autores de filosofía, y la puede responder cualquier persona. Esa es como la hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué más hace una pregunta filosófica? Bueno, una pregunta filosófica vincula también a una comunidad. Son personas que se sienten convocadas, ¿no es cierto? Y que están interesadas gratuitamente. Me gusta decir que estamos iniciando la primavera con este encuentro, en este crepúsculo de septiembre, donde la filosofía tiene un particular momento para comenzar. Entonces, a todas esas cosas estamos invitados, y este encuentro es un poquito para escuchar también cómo leen ustedes esta pregunta, qué les provoca, ¿no es cierto? Porque independiente de que tengamos alguna oportunidad de encontrarnos, aprovechamos esta oportunidad para ver cómo resuena, cuál es el eco que provoca esta pregunta. Así que les vamos a preguntar a ustedes en qué consiste una persona educada. En ese sentido, claro, esto se presenta como una charla, pero quiere ser también un diálogo. Enrique. Sí, hola, buenas tardes a todas, a todos. Quería disculparme por el atraso, pero tuve un problema técnico en el sentido del computador que se reinició, así que ya estoy conectado plenamente. Yo quisiera, gracias también a Scarlett por la información, quisiera seguir un poco la argumentación que estaba haciendo Paulo y para dejar un tiempo para escucharla y escucharlo a ustedes. Sobre todo, invitarlos un poco y contarles un poco de qué hicimos nosotros el semestre pasado, que tiene que ver con lo que me correspondió a mí hacer un recorrido de algunos autores que han definido un poco lo que es esto que llamaríamos la filosofía, pero que antes de contarles un poco de eso, yo quisiera retomar algo que decía Paulo recién sobre la pregunta. Hay un texto que podríamos revisar en las clases, digamos, de Isaías Berlín, donde Berlín, que se llama sobre conceptos claves en filosofía, Berlín dice, mire, hay tres, al menos, hay muchos tipos de preguntas, pero hay una pregunta que llamaríamos empírica, hay otras preguntas que llamaríamos formales, y hay otras preguntas que son filosóficas, como la pregunta ¿qué es una persona educada? Digamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, dice Berlín, para tratar de explicarlo lo más brevemente posible? Bueno, hay un conjunto de preguntas que tienen que ver con los datos empíricos, y eso más o menos todos y cada uno las conocemos. Muchos de nosotros, antes de salir de nuestras casas al ir a trabajar, preguntamos, vemos en el computador o vemos las noticias cuál va a ser la temperatura de este día primaveral al que se refería, o de la primavera que estamos esperando, que se refería Paulo. Eso por un lado, eso sería una pregunta empírica: ¿cuál es la temperatura? ¿Cuánto mide esta pieza desde la cual estoy yo transmitiendo? Hay otro tipo de preguntas, dice también Berlín, que son formales, que tienen que ver con las ciencias formales, por ejemplo, con la matemática, y no tengo que explicarles a ustedes lo que significa ese tipo de preguntas por las que todos nosotros pasamos en los ejercicios, ya sea de álgebra, de cálculo o de geometría, digamos. Pero hay otro tipo de preguntas que toca, dice Berlín, lo propiamente humano. Y claro, él está pensando, no está pensando precisamente en la persona, que es una persona educada, pero sí está pensando en la diferencia de la pregunta filosófica respecto les decía yo, de la pregunta empírica o de la pregunta formal.
Y dice, bueno, hay preguntas que tienen o que tienen que ver con nuestro ser mismo, digamos, con lo que nosotros somos. Y eso son preguntas como que van desde cuál es el sentido de la vida, qué relación o qué lugar ocupa en nosotros el amor, qué es la justicia, pero también dentro de esas mismas preguntas, cómo nos educamos, bajo qué características lo hacemos, etcétera, que es una pregunta que puede tener y en la que nos podemos basar respecto también de datos que nos entrega la realidad, pero que también involucra cómo nosotros como seres humanos nos posicionamos ante esta situación que llamamos educación filosófica, educar el pensar, etcétera. En esa línea, yo diría, nosotros revisamos el semestre pasado con Pablo algunos autores que consideramos que son clásicos desde el punto de vista filosófico para definir lo que se hace en filosofía. Uno fue efectivamente Platón, Platón y una cierta definición que ustedes, o muchas y muchos de ustedes han escuchado, que tienen que ver con el amor a la sabiduría, la filosofía como, como amor a la sabiduría, que tiene que ver justamente con una forma también de educación. Hay también visiones más clásicas, como una visión de Kant, que entiende la idea de Kant ya no vinculada tanto a la figura del diálogo con el maestro, digamos, que es el modelo más clásico, sino que la figura de cómo también uno puede cultivar su propia racionalidad y cómo el llamado de la modernidad es también es a eso, digamos. Pero también la pregunta por la filosofía o la pregunta por la persona educada es una pregunta que también hemos tratado nosotros de eh, llevar o traer también a la actualidad, ya y digo actualidad en el amplio sentido de la expresión. Me refiero a autores como Jasper, que justamente en la línea que indicaba antes Pablo, del valor de la pregunta, fíjense que una cuestión que nosotros destacábamos al inicio del curso el semestre pasado es esta idea de que pareciera que una cuestión que nos distingue a nosotros de los animales es justamente la capacidad de hacernos preguntas y ser un problema para nosotros mismos. Y eso no le pasa, tal parece, al animal. Y en eso de hacernos preguntas, en eso de preguntarnos por el sentido de nuestra existencia, por el sentido de la justicia, o por qué es una persona educada, justamente lo que quieren plantear autores como Jasper es la respuesta de decir, bueno, la filosofía es sobre todo un camino, es una ruta, es una búsqueda, y hay una cuestión que lo decía bien Pablo respecto de que no es que haya cuestiones que sean un privilegio únicamente de los que nos dedicamos más profesionalmente a la filosofía, sino que es una capacidad que ustedes pueden desarrollar y lo que hicimos nosotros en el curso creo que eso fue una cuestión que se los planteamos, el desafío que le planteamos a los y las estudiantes el semestre pasado fue invitarlas e invitarlos que elaboraran ustedes mismos y ustedes mismas a partir de eh, sus propias capacidades, de sus propias características, una respuesta a esta pregunta de qué significa una persona educada, entendiendo que cada uno, cada cual, cada una y cada uno de ustedes tiene caminos distintos. Entonces, Pablo también les puede contar, teníamos la experiencia de alguien que venía más del mundo de la educación, pero teníamos la experiencia de alguien que tenía muchas más capacidades literarias, entonces uno puede encontrar, o también del ámbito estético, del arte, entonces uno puede encontrar que la respuesta a qué significa una persona educada también tiene mucho que ver con lo que nosotros mismos somos y con los caminos que hemos hecho, con las rutas que hemos seguido,
con las búsquedas que tenemos y cómo en ese sentido esta pregunta nos desafía a todos, digamos, no solo ¿cómo se llama? A ustedes como futuros y futuros estudiantes, sino que también a nosotros como profesores que tenemos una relación más o menos cercana, más o menos intensa con el tema filosófico. Y yo también quisiera hacerles ver justamente esta idea de que una de las cuestiones que a mí me ha servido como profesor el curso es también para cuestionar también qué sentido tiene el mismo quehacer filosófico hoy día, cómo se entiende la relación de la filosofía con otras disciplinas, con las humanidades. Pareciera que tenemos o seguimos únicamente ciertos modelos como los modelos económicos, de qué manera podemos salir de esos ámbitos y podemos empezar a reflexionar y a pensar por nosotras y nosotros mismos. Solo quisiera terminar estas primeras palabras, digamos, esta primera intervención, citando un texto de Jefe, que es un autor que revisamos nosotros el semestre pasado, quien se pregunta ¿quién está educado? Y dice, es un filósofo, es un texto del año 2014, tiene casi 8 años el texto, y dice, está educado quien no quiere, por ejemplo, por un lado, caer en contradicciones, al hablar lógicamente, el que también sabe diferenciar entre argumentos pertinentes y argumentos que son equivocados, que tienen capacidades lógicas, pero no solo eso, sino que también el que evalúa, dice él, cuáles son los límites de las distintas disciplinas, o sea, se pregunta por cuáles son los límites de la vida política, cuáles son los límites de la economía, o cuáles son los límites de las ciencias naturales. Parece que ser una persona educada, al menos para el Jefe, es justamente no solo no caer en cuestiones, en errores lógicos al momento de hablar, de contradicción, o de construir argumentos que sean infundados, sino que tener la capacidad de vincular esta reflexión justamente a los quehaceres que cada una y cada uno desarrolla. Eso yo diría inicialmente, Paulo, dándote las gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, me encantaría que pudiéramos iniciar un poquito esta conversación y escucharle a ustedes, ya sea quienes se puedan atrever, en qué dirección irían a la hora de pensar una posible respuesta, ¿no es cierto?, ensayar una posible respuesta a esta pregunta, ¿en qué consiste una persona educada? O simplemente comentar un poco cuáles serían sus expectativas respecto a una actividad como esta, ¿no? Sería interesante hacer una ronda para quienes puedan y se atrevan a partir. ¿Levanto la mano o ya? Dale, muy bien. ¿Nos puedes sí, contar también un poco algo de ti, Eric? Sí, claro. Mira, yo soy de formación psicólogo, estudié en la Ponti también. Durante muchos años me dediqué a terapia. En los últimos 10 años he estado dedicado más al tema empresarial, consultor, para ese lado. Pero me ha vuelto a picar el bichito, digamos, de la teoría más constructivista, ¿ya? Y eso es lo que me trajo acá en términos porque me pareció una buena pregunta en términos de algo que habitualmente sucede, ¿no?, en las casas de todos. Esa persona es educada o no es educada, como que es una pregunta que efectivamente se da en muchos nichos y no necesariamente en un ambiente más académico. ¿Ya? Eso fue para mí el inicio de por qué testoy acá. Y de manera más particular es porque efectivamente estoy empezando a retomar el tema, insisto, de la teoría más constructivista, más piagetiana, si se quiere, digamos. Y
me pareció, digamos, siempre me parece una buena etapa de reflexión el poder escuchar básicamente las ideas o pensamientos o ver qué es lo que sucede con las preguntas naturales, ¿no? que uno habitualmente se hace sin entrar en las profundidades que efectivamente tiene. Respecto, por ejemplo, a lo que decía el profe anterior, yo no podría estar más en desacuerdo, porque efectivamente habla de una visión demasiado idealista que no es muy narrativa, no es muy dialéctica, y efectivamente el que hablaba, no hablo del profesor, sino del filósofo, efectivamente hablaba de una cosa que tú requieres de otro en términos de poder evaluarlo, medirlo. Cuando tú dices, ok, mira, ¿sabes qué? No sé, pues estamos hablando respecto a alguna secuencia lógica, algún tema que tiene cierto nivel de coherencia en cuanto al discurso, evidentemente tú necesitas a otra persona que de alguna manera te mida si es que estás con un nivel de coherencia en el discurso. Espero estar yo con un nivel de coherencia en mi discurso, por si acaso. Y en ese sentido, yo creo mucho más en estas cosas que tienen que ver con la relación. Ya, en eso me curtí, en eso me crié, y yo pienso que efectivamente aquí pesa mucho el contexto. Si quiero traer agua a mi molino, y con esto cierro, es como la teoría de Maslow. Todo el mundo conoce la teoría de Maslow, pero sabemos que la teoría de Maslow funciona solamente con psicólogos estadounidenses que viven en Nueva York. Entonces, en ese sentido, hay que tener ojo, porque siento que esta pregunta culturalmente puede tener muchos efectos en términos de lo que es la cultura, del lugar donde uno se está educando y de la mirada que uno puede tener. Con eso cierro. Espero no haberme ido muy, muy en la profunda, pero es como que Bueno, eso... si no se puede hacer eso acá, ¿dónde? ¿Dónde? Justamente, Claro. justamente un espacio para irse en la profunda, no sé, de todas maneras, ¿no es cierto? Gracias, Eric. Aprovechamos de conocerte un poquito ahí. Muchas gracias por tu participación. Y Manfred aquí está preguntando. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre, como ya se sabe, Manfred Martin, soy actor, pedagogo y director teatral. Ya 30 años en el mundo del teatro. A mí se me ocurre ensayar, tomando inmediatamente las palabras que ya nos sirven como referente de parte de los profesores. Yo me atrevería a ensayar la idea de que, a ver, yo una vez me encontré con un texto de Anton Chejov a propósito de teatro, y Anton Chejov hablaba de que la educación, una persona educada se vinculaba mucho con las personas que tenían una capacidad de relacionarse de manera armónica y sana con los demás, con las demás personas. Yo en ese minuto le encontré, a mí me hizo mucho sentido esa idea, y actualmente, a propósito de todo lo que se ha ido amplificando estas relaciones del ser humano con la existencia, me refiero naturaleza, medio ambiente, a mí se me expande un poco esa idea, en el sentido de que yo creo que una persona educada es aquella que de alguna manera la formación que ha ido recogiendo a través de la vida, ya sea una formación académica, una formación religiosa, una formación en su vida cotidiana, todo ese aprendizaje va traduciéndose en un vivir en armonía con el universo. Concretamente, por ejemplo, a través de la empatía. El desarrollo de la empatía, el ponerse en el lugar del otro, y ese otro puede ser una persona con la que no está de acuerdo o con la que sí está de acuerdo, o puede ser una persona con la que puede tener una visión política completamente distinta o religiosa distinta, pero ponerse en los zapatos del otro y a partir de eso tener consideración, respeto, mesura, porque a propósito de lo que se planteaba inicialmente en relación al texto de este filósofo, no me acuerdo el nombre que daban, yo no sé si me surge la duda si realmente
una persona educada estará vinculada exclusivamente con la academia, porque hay gente de campo, gente que nació y se crió en el campo y tiene una formación religiosa básica, una formación académica básica, y es tremendamente, no sé si decir educada, pero me voy a atrever, voy a ser insolente en términos filosóficos, da la sensación de que fuera más educada que una persona que puede tener todos los grados honoríficos y máster y doctorado. Entonces, por ahí va un poco mi reflexión. Gracias. Bueno, este ejercicio, este pequeño ensayo que estamos haciendo, invitamos también a Vivian, ahí, a Marcela, ¿no es cierto? A Guillermo. Se parece un poco a lo que nos imaginamos. Una persona del mundo del arte, del teatro en este caso, otra persona de las ciencias sociales, de la psicología, conversando en torno a esta pregunta, vinculando la experiencia. Te fijas rápidamente ahí, Eric, nos cuenta un poco, a través de la pregunta nos cuenta más de él. Nos cuenta un poco una pequeña historia, ¿no es cierto?, de qué está pensando, cuáles son sus temas. Me encanta a mí eso porque es muy real, es muy auténtico, ¿no? Y Manfred aquí también comparte esa idea, ya menciona algún autor, y van apareciendo algunas constantes, ¿eh? Hay una especie como de estructura a priori en esta conversación. Manfred nos pone aquí este tema de la persona educada como la persona no necesariamente instruida, o no necesariamente erudita, ¿no es cierto? Y en la historia de esta conversación han habido varias como momentos en los cuales la persona educada se separa de este señor que tiene doctorado, a lo mejor que tiene posgrado, o que tiene un estatus académico. Y aparece esa confrontación. Y también aparece esta palabra, que es una palabra muy querida hoy día, la palabra empatía, ¿no? Es una palabra que queremos mucho. Aparece en distintos momentos, en distintos niveles. Recurrimos a ella para solicitar atención, educación. Lo más probable es que una persona educada sin duda nos comunique esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y bueno, algo ahí, Maslow también sabía de eso, y Rogers, y etcétera, otros amigos. Se parece un poco a lo que estamos pensando, ¿no? Scarlett, Guillermo ahí, Vivian, Marcela, José Enrique, Sí, en no, busca de la persona educada. yo quisiera escuchar a las personas primero que nos acompañan y después contestar un poco lo que decían antes Eric y Manfred. No sé si quieren Vivian o Guillermo decir cuál sería su apreciación inicial respecto de, o Alejandra respecto de qué sería una persona educada. Claro, ¿cómo reciben la pregunta? ¿Desde dónde, no? Claro, desde su experiencia. Pero volviendo, yo diría, primero partiendo un poco por lo que decía recién Manfred, justamente como, y además tú decías, Pablo, fue una cuestión que también nos apareció el semestre pasado respecto de si efectivamente podíamos llamar, o qué es lo que llamamos efectivamente una persona educada, y fue, creo yo, un aprendizaje para todos, digamos, los que estábamos haciendo el curso, reconocer justamente lo que decía Manfred respecto de que hay otras formas de educación que no son únicamente las que llamaríamos tradicionales, y que esas también forman parte de lo que llamaríamos, ¿cómo se llama? Una persona educada, y que no hay que, por eso mismo, marginalizarla. Y fue una conversación muy interesante que tuvimos
al respecto el semestre pasado sobre ese punto. Y antes lo que decía Eric, yo no dije en las, o sea, para precisar un poco lo que está diciendo ahí Jefe, que no se entienda que lo que Jefe está diciendo es algo así como una especie de cuestión o de reflexión únicamente aislada, porque justamente los ejercicios lógicos son ejercicios que se hacen, que tienen que ver con el diálogo previo, entonces son ejercicios que no son individuales, son ejercicios que se hacen con más de una persona. El punto de Jefe es, claro, dentro de una visión probablemente más europea y efectivamente academicista, es decir, bueno, es un poco discutir, diría yo, como la unilateralidad de las formaciones disciplinares. O sea, pareciera que a uno lo forman únicamente en un área, en la ingeniería, en la medicina, en la pedagogía, en la psicología, y pareciera que la posibilidad de abrirse a otras áreas sería una manera en que la filosofía podría colaborar en ese camino. Yo no diría no únicamente ni exclusivamente para nada, digamos, pero justamente la disciplina que te ayuda a pensar, que era el ejemplo que ponía Jefe, cuáles son los límites de la ciencia, cuáles son los límites de las ciencias sociales, cuáles son los límites de los problemas éticos de la psicología, etcétera, tiene que ver un poco con esa disciplina que se llama filosofía. Eso diría yo, Pablo, por el momento. Digamos. No sé si se animan el resto de los participantes a esbozar, digamos, una primera aproximación a la pregunta que les estamos planteando. Yo, Enrique, disculpa, yo entiendo tu punto de verdad. En el fondo, yo entiendo que el autor lo quiso plantear en términos no sé si lo entendí bien, pero en términos de generar ciertos límites en cuanto a tu poder, no sé si categorizar, porque habitualmente cuando eso sucede, tú necesitas un punto de referencia, ¿no es cierto? Alguien que está al frente tuyo y te diga que efectivamente tu lógica tiene sentido, que era un poco lo que contabas al principio con respecto a Platón, digamos. Alguien que te sirva de referencia de vuelta para que te diga, mira, ¿sabes qué? En realidad estamos nutriendo quizá el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo me refería también era que en ese punto muchas veces uno, si lo pusiéramos en términos de modelo de trabajo, habitualmente cuando uno lo pone en esa situación de análisis, probablemente se queda muy corto en todo lo que tiene que ver con la narrativa, en todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el enriquecimiento, porque de alguna manera esa misma metodología está limitando el conocimiento a ciertos aspectos súper duros, o sea, he sido coherente, no he sido coherente, como una cosa más dialéctica, si se quiere, si es que estoy ocupando bien el término, ¿no es cierto? Y yo creo que en cuanto a la educación, en cuanto a la conducta humana, evidentemente, a veces tener una referencia va a obedecer también al contexto. Dentro de un contexto académico, posiblemente tú puedas decir, Eric, sabes que estás súper equivocado. y efectivamente está bien que tú me lo plantees, porque desde esa lógica tuya, digamos, o del autor, efectivamente tiene que suceder eso. Poner estas cosas dentro de un límite bien, no sé si estricto, pero de un límite que a lo mejor vas ampliando en relación al diálogo, pero que sí tiene ciertos lindes, a eso voy. Y a mí me parece, un poco tomando lo que decía ahí mi compañero, en el fondo que habitualmente esos límites son súper diversos y son súper distintos dependiendo del contexto donde tú lo expreses. Y yo sé que, y esto me ha pasado miles de veces, yo insisto, generalmente cuando yo hago un tema súper particular, y no quiero alargarme, pero me toca evaluar gente, mucha gente, ¿ya? Y generalmente me toca buena gente, pero que en el fondo la empresa o la organización me dice, oye, pero necesita tener estos límites, tener qué sé yo, fiato con la cultura organizacional y el grupo que me meten, y en el fondo, cuando uno se da dando cuenta de la medición o de
o en el fondo de ver efectivamente que hay en la esencia o en la naturaleza de ciertas personas mucho más características de la que te piden o de la que el observador te exige, efectivamente tú te encuentras con una definición mucho más amplia de lo que es ser, en este caso, una persona, que traiga el agua a mi molino, una persona recomendable con observación. ¿Ah? Y me imagino que para el tema también de ser una persona educada obedece a lo mismo. ¿Ah? Efectivamente tú podrías pasar por una persona súper educada en un contexto y efectivamente en otro no dar pie con bola, siendo que recibiste la misma educación. A eso es lo que voy. Sí, claro. Es una cosa mucho más de dónde sucede la situación. ¿No? Ese era yo estoy pensando sobre la marcha, porque evidentemente yo no me preparé para esto, pero en el fondo es como que eso es lo que yo siento respecto a eso. A veces cuando se ponen demasiado, es como y ahí lo voy a traer para el otro profe, es como cuando uno tiene el diagnóstico, el del famoso DSM-4, que ya debe haber como un DSM-5, ponte tú, que es el diagnóstico en el 5 van, ¿ya? Y resulta que tenéis 3 características y resulta que la cuarta no cumple, ya no tienes un trastorno depresivo. ¿Ah? Y uno sabe que sí lo tiene. Entonces, esa es mi lógica. En el fondo, probablemente aquí, desde esa mirada, yo siento que uno siempre tiene que unir el contexto, tiene que unir la narrativa, tiene que unir la situación, y efectivamente tú tienes que tener al frente una persona que te valide, y eso lo tengo súper claro. Yo soy, en ese sentido también, hace tiempo que no leo filosofía, lo último que leí fue algo de Paul Ricoeur, que tiene que ver precisamente con esto, digamos, ¿ah? Con efectivamente que uno en términos del sí mismo, según recuerdo, esto fue hace 10 años atrás, también tiene un correlato con lo que la otra persona te pueda validar o te pueda traspasar o te pueda reconocer. Por eso yo lo pienso más desde ahí, pero esto es pura agua a mi molino, no estoy diciendo que efectivamente tenga más o menos razón. No, podemos conversar largamente sobre eso. No te preocupes durante el curso, sí, eso, podemos conversar largamente sobre ese punto, digamos, con mucho gusto. De acuerdo. Bonita esa expresión de llevar el agua a su propio molino, ¿no? Porque también la reflexión filosófica tiene ese elemento de identidad. O sea, pensamos filosóficamente cuando hablamos en términos personales, ¿no es cierto? No es lo que dijo el autor, no es lo que dice el modelo, sino que, claro, al final terminamos hablando de lo que realmente nos importa y de lo que somos. Me pareció escuchar, no sé si a Marcela o a Vivian o a Alejandra, que iban a intervenir. No quiero que se nos vaya el tiempo sin abrir un poquito la conversación. Muchas gracias. Sí, Vivian. O sea, yo lo que quería comentar es que la persona educada, o sea, yo creo que inicialmente se estaban refiriendo a un término más o a una arista un poco más de la formación de la persona, los estudios que ha tenido, etcétera. Pero yo también entiendo que hay otra arista que es la de sus modales, o sea, una persona que no tiene instrucción, que a lo mejor tiene un nivel de escolaridad bajo, pero tiene normas básicas de educación. Entonces a mí me parece que hay que verlo en todo ese espectro, no solo de la formación, de los estudios que ha cursado, del conocimiento que ha acumulado, ya sea por la academia, ya sea por experiencia práctica, sino también a aquellos modales de educación que tiene la persona, cómo se comporta, su nivel de empatía, etcétera. O sea, yo lo veo desde un punto de vista un poco más amplio y no solamente desde el punto de vista más de su nivel de escolaridad. Eso sería. Vivian, ¿y tú nos puedes contar un poco cuál es justamente, un poco tu vida brevemente? Eric nos contaba que era un psicólogo, Manfred contaba que se ha dedicado al teatro en términos muy breves, pero también porque tiene que ver con un poco con tu planteamiento.
Ya no, yo cursé en la Católica precisamente un magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención computación, así que me dedico más a la ciencia, trabajo en temas como en proyectos tecnológicos, liderando Ya. proyectos tecnológicos, eso, Muchas gracias. por nada. ¿Qué les parece cómo vamos como experimentando un protocurso filosófico acerca de la persona educada? ¿Cierto? Marcela, Vivian, ¿se atreven un poquito a comentar algo ahí, Guillermo? Tal vez. Si están Yo, por ahí. yo podría hablar una cosa. Que, Perfecto. no sé, otra característica que yo consideraría como una persona educada es que igual es un poco complejo. Yo también, pues ya me siento igual como muy, no sé, una sensación extraña. Yo tengo, no sé, 27 años, todavía no termino mi pregrado, pero me interesan mucho estos temas y la filosofía en general siempre me ha interesado. Y cuando vi como la programación del curso, no sé, de la charla, me pareció interesante y tal vez un poco iluso, pensé que iba a tener más respuestas que más preguntas en mi cabeza. Entonces, ahora como llegando a conclusiones, no, pues, considero que sí depende mucho del contexto. Lo que consideremos una persona educada, eh, de contextos ya sea sociales, geográficos inclusive, eh, y también temporales. Una persona educada hace 30 años yo creo que es muy distinto a lo que nosotros consideraríamos hoy en día una persona educada, y incluso tal vez algo que en un par de años más puede ser totalmente distinto a lo que nosotros consideramos ahora una persona educada. Entonces, es una pregunta compleja, pero, pero no sé si hay una respuesta correcta, ¿no? Bueno, comentábamos eso un poco, ¿no? Es una pregunta compleja, no sé si es una pregunta, una respuesta exacta, única. Y bueno, en ese sentido la filosofía tiene esa amplitud, esa posibilidad, pero también puede ser criticada por esa limitación, porque en una lógica de avanzar, de progresar, en una lógica de producir, parece muy modesta la oferta de conversemos sobre esto, aunque no lleguemos a una conclusión. Pero en este protocurso filosófico, estamos escuchando algunas ideas que a nosotros como profesores de este curso, yo además hago este curso en pregrado, de hecho los días jueves en la tarde tengo estudiantes de la Universidad Católica de distintas carreras, que se parecen a estas conversaciones. Entonces lo que dice Guillermo, que él está en una etapa a lo mejor más inicial, dice él, no es en ningún caso un impedimento, también es una posibilidad. Bueno, un poquito a esto estamos invitados, invitadas, no tenemos una respuesta. y no es una estrategia, ¿cómo De decirlo? marketing. Claro, no tenemos una respuesta, pero tenemos ensayos de respuesta. A mí, por ejemplo, me cuesta pensar a la persona educada en el siglo XXI o en el siglo que sea, la verdad, desprovista de un cierto background académico, cultural, formal. Me cuesta. Pienso que hay personas amables, pienso que hay personas queribles, pienso que hay personas bondadosas, pero me cuesta pensar que esa persona educada no maneja ciertos códigos, ¿no? Ahora, si me hacen elegir entre un producto A y un B, donde uno es mucho de algo y muy poco del otro, y el otro al revés, capaz que me quede con lo que dice Vivian, si no me equivoco, respecto al cuestionamiento de la formación. Otra cosa paradójica que he visto es que muchas veces las personas, mientras más formación tienen, tienden a hacer críticas del perfil
de la persona educada instruida. No sé, pues, aquí hay un par de doctores, máster, etc. Y le hace sentido eso. Lo comentamos alguna vez, ¿te acuerdas, Enrique? Sí. Que si uno camina por la universidad y la probabilidad es que las personas ahí sean bien formadas, bien instruidas, y uno se pregunta cuántas de esas personas califican de persona educada. Bueno, yo creo que una invitación a esta búsqueda, una invitación a esta pregunta, a hacer filosofía ahí en los distintos contextos, como dicen ustedes, y ojalá a integrarse. A mí me encantaría que nuestro curso filosófico se pareciera a esto, personas con distintas perspectivas, con distinta formación. Rápidamente ahí Eric dice, oye, no estoy tan de acuerdo con lo que dice el autor que menciona el profesor. Bueno, eso también es algo interesante en un curso de filosofía. Nosotros no nos discutimos y nos discutimos en serio, ¿no es cierto? O sea, no buscamos necesariamente el acuerdo, ni el consenso, ni la adhesión, tampoco lo contrario. Pero ya se nos está yendo este crepúsculo de día martes. Y ha sido un agrado conocerlos un poquito, ¿no? Yo también, digamos, los invitaría, el curso empieza, si tú me puedes corregir, Scarlett, si es que estoy bien en la información, el día 4 de octubre a las 6:30. Todavía tienen tiempo para pensar, digamos, si efectivamente quieren estar y compartir este tiempo con nosotros. Yo también subrayaría una cosa que en la propuesta que ha diseñado Paulo me pareció súper interesante, que es desafiarlos, entre comillas, plantearles a ustedes, invitarlos a que elaboren ustedes mismos con los medios que ustedes tengan la respuesta a esa pregunta. O sea, nosotros no les vamos a imponer un medio, no les vamos a imponer una forma de pensar, pero aprovechando justamente sus formaciones, sus maneras de aproximarse al problema, a la pregunta, cómo eso durante el curso nos sirve para diseñar o para ir, digamos, afinando esta pregunta. Así que las queremos y los queremos dejar invitados y estar, digamos, en contacto con la dirección de extensión de la Facultad de Filosofía y también en colaboración con la Facultad de Educación. Eso, Pablo, por mi parte. Sí, profesor, quisiera confirmar su información, ¿es correcta? El curso es desde el 4 de octubre al 15 de noviembre y las sesiones son desde las 6:30 hasta las 8:30. Vía Perfecto. Zoom. Sí. Vía Zoom. Gracias, Scarlett. Y gracias a Eric, a Guillermo, a Vivian, a Manfred, a Alejandra, quiero que los nombres, Marcela, y también a ti, Scarlett, por la colaboración. Muchas gracias a ustedes y muy interesante la charla. Gracias. Lo mismo digo, muchas gracias. Gracias por el tiempo también. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. entonces por su asistencia. Si no queda nada más que preguntar, decir, voy a finalizar la sesión. Súper. Listo, gracias. Ok. Buenas Chao. noches. Chao, Scarlett. Chao, chao a todos.